Y si, ahora mismo, mientras escuchas este mensaje, algo invisible ya estuviera obrando en tu vida espiritual, no con señales evidentes ni ruidos aterradores, sino con el silencio calculado de quien sabe que la mayor victoria es pasar desapercibido. Santa Teresa decía que el enemigo prefiere operar en la sombra, escondiéndose tras actitudes comunes, hábitos aparentemente inofensivos e incluso gestos de fe que en el fondo han perdido su fuerza. Piénsalo, te despiertas, te santiguas, rezas. Rápido antes de irte, vas a misa el domingo, tienes un crucifijo en la pared. Todo parece correcto, ¿verdad? Pero, ¿y si tras esta rutina hay una infiltración lenta, casi imperceptible, que corroe tu alma? Así es como trabaja el enemigo. No necesita que abandones a Dios de repente. Solo necesitas vivir tu fe en piloto automático, dejando que la llama se apague un poco cada día. El peligro comienza cuando lo sagrado se vuelve mecánico, cuando la oración deja de ser una reunión y se convierte en una obligación, cuando el silencio ante Dios se llena de distracciones. Es entonces cuando el enemigo encuentra la puerta lateral de la que hablaba Santa Teresa, una pequeña y discreta abertura, pero suficiente para entrar y cambiar gradualmente tu clima espiritual hasta que ya no reconoces tus sentimientos por Dios. Santa Teresa advertía, el peor enemigo no es el que llama a la puerta, sino el que ya está sentado a la mesa. Y a menudo, así es como muere la vida espiritual, lentamente, sin grandes caídas, hasta que la fe se apaga como una vela olvidada. Y aquí está la pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Podría ser que esta guerra ya haya comenzado dentro de ti y ni siquiera te hayas dado cuenta? Hoy aprenderás las señales para descubrirlo y quizás te des cuenta de que están más cerca de lo que crees. Si quieres profundizar tu fe, fortalecer tu vida de oración y aprender los secretos que los santos usaron para ganar batallas espirituales invisibles, este es el lugar ideal. Aquí caminamos juntos como familia buscando la verdadera transformación, apoyándonos mutuamente en la lucha diaria contra todo lo que intenta debilitar nuestras almas. Así que, si este mensaje te llega al corazón, suscríbete al canal, activa las notificaciones para no perderte ninguna enseñanza y dale a me gusta para que más personas se unan a nosotros en este camino de victoria espiritual. Quizás, al escuchar lo que acabo de decir, sentiste una opresión en el pecho, como si, de alguna manera, te hablara directamente a tu vida. ¿Y sabes por qué sucede esto? Porque incluso sin darnos cuenta, muchos llevamos síntomas silenciosos de esta infiltración espiritual. Piensa en tu rutina de fe. Rezas, pero a veces sientes que las palabras se estrellan contra el techo y rebotan. Vas a misa, pero ya no sientes el mismo fuego que antes. Lees un pasaje de la Biblia, pero tu corazón ya no se calienta como antes. Poco a poco, este sentimiento de vacío se vuelve parte de tu normalidad. Y ahí es donde crece el peligro. Algunos me dicen, sigo con fuerzas, pero es como si Dios estuviera lejos. Otros confiesan que, aunque rezan el rosario a diario, sienten que la oración es automática, sin vida. Y hay quienes viven con una inquietud constante, como si algo estuviera mal, pero no logran identificar qué. Santa Teresa lo llamaba aridez espiritual, un estado en el que el alma se siente seca, sin consuelo, sin fuerzas, y es precisamente en esta fase cuando el enemigo actúa mejor. Se aprovecha del cansancio, las distracciones y la falta de vigilancia para sembrar pensamientos que debilitan la fe. Quizás hayas notado esto: falta de entusiasmo por la oración, tendencia a la irritabilidad, impaciencia repentina o incluso frialdad hacia cosas que antes te conmovían. Todos estos podrían ser síntomas de que algo está agotando tu vida espiritual. ¿Y sabes cuál es la trampa? El enemigo quiere que pienses que es solo una etapa, que es normal y que pronto pasará. Quiere que te conformes, que aceptes esta distancia como algo natural, pero no lo es. La vida espiritual no se creó para vivirse al mínimo,
Por eso es tan importante reconocer estas señales. No aparecen todas a la vez. Primero, es un día sin oración. Luego 2. Primero es una misa que escuchas distraídamente. Luego varias. Primero, es un pequeño resentimiento que albergas. Luego, es una herida que crece y te aleja de Dios. Santa Teresa sabía que si estos síntomas no se identifican, se convierten en barreras casi invisibles entre el alma y el Creador. Barreras que el enemigo construye pacientemente hasta que la persona queda espiritualmente aislada y debilitada. Y ahí es precisamente donde debemos actuar. Porque hay señales específicas, algunas tan sutiles que pasan desapercibidas incluso para los más devotos, que revelan cuando el enemigo ha encontrado espacio para actuar. Ahora, profundicemos un poco más. Te mostraré no solo cómo aparecen estas señales, sino también cómo Santa Teresa nos enseñó a reconocerlas antes de que se conviertan en cadenas que nos atan. Y lo que escucharás podría cambiar por completo tu perspectiva sobre tu vida espiritual a partir de hoy. Y dime, ¿alguna vez has notado señales como esta en tu vida espiritual, como si algo estuviera minando tu fe poco a poco, sin razón aparente? Compártelo en los comentarios, porque quizás lo que sientes hoy es exactamente lo que otro hermano o hermana en la fe también está experimentando, y este intercambio podría ser la clave para empezar a derribar juntos estas barreras invisibles. Quizás, al escuchar estos síntomas, recordaste momentos recientes en los que experimentaste exactamente esto: una oración sin fuerza, un domingo en el que la misa parecía más un compromiso que una reunión, una frialdad que llegó sin previo aviso. Y lo cierto es que si estas señales están ahí, es porque algo ya ha empezado a obrar entre bastidores en tu vida espiritual. Pero aquí está la buena noticia: no tienes por qué quedarte así. Santa Teresa trazó un camino claro para identificar e interrumpir la obra del enemigo, incluso cuando se esconde tras una apariencia de normalidad. Sabía que si reconocíamos estas señales a tiempo, podríamos neutralizar al enemigo antes de que se afianzara. En este video, descubrirás exactamente cómo hacerlo. Aprenderás a detectar las pistas ocultas que revelan la presencia de influencias negativas, a discernir si una inspiración proviene de Dios o de otra fuente, y a aplicar medidas concretas para proteger tu alma. No hablamos de teorías vagas, sino de prácticas que han ayudado a innumerables cristianos a lo largo de los siglos. Y lo que es más, comprenderás que no necesitas vivir con miedo constante, sino con vigilancia y claridad. Porque el mayor error que cualquiera puede cometer en esta batalla es pensar que el enemigo siempre es obvio. A menudo actúa con tanta sutileza que solo un ojo espiritualmente entrenado puede percibirlo. Santa Teresa dedicó años a estudiar estos movimientos internos, tanto en su propia vida como en la de sus discípulos. Sabía que todo cristiano necesitaba una especie de radar espiritual para reconocer cuando algo no cuadraba, y es este radar el que afinaremos juntos ahora. Si permanecéis conmigo hasta el final, tendréis en vuestras manos un conjunto de signos y criterios que podrán transformar vuestra vida de oración, fortalecer vuestra intimidad con Dios y proteger vuestra alma de las trampas invisibles. Y para comenzar este viaje, necesitamos comprender de dónde proviene esta sabiduría y por qué las palabras de Santa Teresa tienen tanta autoridad hoy en día. Su historia es más que inspiración. Contiene claves espirituales capaces de abrirnos los ojos ante peligros que nadie nos enseña a ver. Eso es precisamente lo que exploraremos a continuación. Y dime, ¿sientes también que, incluso intentando ser fiel en la oración y los sacramentos, hay días en que parece que estás librando una batalla invisible solo para mantenerte espiritualmente a flote? Comparte en los comentarios, porque aquí caminamos como un ejército apoyándonos mutuamente, y quizás tu historia sea justo el aliento que otro hermano en la fe necesita para no rendirse. Para comprender el poder de las palabras de Santa Teresa,
debemos retroceder en el tiempo y observar a la mujer que siglos atrás enfrentó no solo las dificultades de su tiempo, sino también batallas invisibles que pocos tendrían el valor de afrontar. Nacida en una época de rigor espiritual y constante cuestionamiento dentro de la propia Iglesia, aprendió desde muy joven que la vida de oración no era un refugio pacífico, sino un campo de batalla. Santa Teresa no hablaba de teorías distantes. Conocía el peso de la aridez, el dolor de las tentaciones persistentes y la incomodidad de percibir la presencia del enemigo espiritual que intentaba debilitar su alma. Pero, al mismo tiempo, experimentó el poder transformador de la gracia cuando se mantiene firme en la lucha. Por eso sus palabras han perdurado a lo largo de los siglos. Provienen de alguien que ha experimentado en carne propia lo que ella enseña. Ella dijo: el mayor enemigo del alma es aquel que entra sin ser invitado y se instala sin ser notado. Y esta frase por sí sola es una advertencia para cualquier cristiano que desee permanecer fiel. Porque el enemigo rara vez se presenta como algo aterrador. Prefiere disfrazarse de comodidad, rutina e incluso de devoción mal entendida. En sus escritos, Santa Teresa describe cómo aprendió a identificar estos movimientos sutiles. Observó que a menudo la primera pista no era algo externo, sino un cambio interno. Una paz que desaparece, una oración que pierde su esencia, una caridad que se convierte en una obligación. Pequeños cambios en el corazón que, si se ignoran, se convierten en verdaderos muros que separan el alma de Dios. Pero quizás lo más impresionante es darse cuenta de que estas enseñanzas no son cosa del pasado. Hoy son más relevantes que nunca. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, donde es fácil confundir la actividad con la vida espiritual y donde el enemigo encuentra mil maneras de esconderse en el ajetreo diario. Por eso, antes de analizar las señales concretas de sus acciones, es necesario comprender las lagunas más comunes por las que entra. Lagunas que, según Santa Teresa, casi todo cristiano deja abiertas sin darse cuenta y que, una vez reconocidas, pueden cerrarse rápidamente. Y ahí es precisamente donde nuestra conversación se profundizará. Porque en el siguiente paso, verás estas brechas con una claridad que quizás nunca antes habías tenido. Y te darás cuenta de que algunas de ellas pueden estar más cerca de tu vida de lo que crees. Santa Teresa observó algo tan común que poca gente lo nota. La mayoría de las caídas espirituales no comienzan con pecados graves, sino con pequeñas grietas casi imperceptibles. Decía que el alma no se pierde de la noche a la mañana, se aleja poco a poco, como quien camina sin darse cuenta de que se desvía del buen camino. Estas grietas pueden manifestarse de muchas formas. Una es la oración mecánica, pronunciada solo con los labios, sin el corazón. Dices las palabras adecuadas, pero tu mente está en otra parte, ocupada con problemas o distraída pensando en qué hacer a continuación. Otra brecha es la falta de perdón. Incluso cuando dices, he perdonado, a veces en el fondo, aún persiste una herida, y esta herida abierta es una invitación para que el enemigo actúe. También existe la vanidad espiritual, cuando una persona empieza a medir su vida de fe por lo que otros ven, en lugar de por lo que Dios ve. Es entonces cuando la preocupación principal pasa de agradar al Señor a mantener una imagen de santidad. Santa Teresa advirtió que este es terreno fértil para las acciones del enemigo, pues se alimenta de un orgullo disfrazado. Otro peligro es la omisión del bien. A menudo no es el mal que hacemos, sino el bien que dejamos de hacer, lo que crea las mayores brechas. Posponer la confesión, ignorar una llamada a ayudar a alguien, descuidar la oración por pereza. Todo esto en conjunto debilita la resiliencia espiritual. Lo más aterrador es que todas estas acciones parecen pequeñas e inofensivas, pero como decía Santa Teresa, el enemigo es paciente. No le importa esperar semanas, meses o años si sabe que, al final,
el alma será lo suficientemente débil como para resistir. Es como el agua que, gota a gota, desgasta la piedra hasta abrir un agujero. Comparó este proceso con una casa que, por fuera, parece sólida, pero por dentro, su estructura ya está comprometida. Un día, sin previo aviso, la pared cede, y todos se preguntan cómo sucedió. El problema es que las señales estuvieron ahí desde el principio, simplemente no se reconocieron. Identificar estas pequeñas brechas es el primer paso para evitar que el enemigo se instale. Santa Teresa enseñó que cada uno necesita ser tratado como una herida abierta, limpiado con la oración sincera, protegido con la vigilancia y fortalecido con los sacramentos. Pero, ¿cómo sabes realmente si el enemigo ya está usando estas oportunidades en tu contra? Eso es lo que veremos ahora. Porque en el próximo minuto descubrirás exactamente cómo se mueve a través de estas grietas y te darás cuenta de que algunas de sus estrategias son tan sutiles que casi nadie las nota hasta que es demasiado tarde. Santa Teresa describió al enemigo como un estratega silencioso. No llega derribando puertas ni causando escándalos inmediatos. Al contrario, su especialidad es moverse en la sombra, modificando el entorno del alma hasta que, antes de darse cuenta, ya se encuentra en un territorio que ya no pertenece enteramente a Dios. Comienza casi imperceptiblemente. Una duda sembrada en el momento de la oración. Dios realmente te está escuchando. Una sugerencia sutil para posponer lo importante. Puedes rezar más tarde, ahora estás cansado. Pequeñas concesiones que en el día a día parecen inofensivas, pero que con el tiempo crean una rutina aburrida. Santa Teresa decía que el enemigo es como un ladrón experimentado que examina tu casa antes de actuar. Observa dónde relajas la vigilancia, qué pecados consideras menores, qué excusas repites para no cambiar. Y es precisamente en estas áreas donde invierte sus energías. Otro método contra el que advirtió es la distracción constante. El enemigo sabe que si no puede apartarte de tu fe, puede mantenerte demasiado ocupado para vivirla de verdad. Se vale de preocupaciones excesivas, tareas excesivas y ruido externo e interno para impedirte tener momentos de silencio con Dios. Y sin silencio no hay discernimiento. Además, manipula las emociones. Puede intensificar la tristeza hasta transformarla en desánimo espiritual, inflar la ira hasta convertirla en resentimiento, o, por el contrario, crear una falsa sensación de seguridad que hace creer que no es necesario estar tan alerta. Todo para debilitar la sensibilidad del alma. Santa Teresa lo comparó con una niebla que cubre gradualmente el horizonte. Al principio, aún se puede ver el camino, pero si no haces nada, pronto perderás la visión del ancho de una mano, y cualquier paso podría llevarte al abismo. Y lo que hace que esta acción sea tan peligrosa es precisamente su sutileza. Él no necesita que niegues a Dios con palabras, simplemente vive como si estuviera lejos. Poco a poco, la oración pierde prioridad. La confesión se pospone. La misa se considera opcional. Y cuando la vida espiritual pierde disciplina, el enemigo ya tiene el control. Pero Santa Teresa no se limitó a las advertencias. También mostró cómo reconocer estos movimientos y neutralizarlos antes de que causaran daños irreversibles. Para ella, existía un conjunto de filtros espirituales que todo cristiano debía aplicar para identificar si un pensamiento, sentimiento o impulso provenía realmente de Dios. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar ahora, porque más adelante en este video aprenderás el secreto que ella enseñó para discernir la voz del Señor entre tantas otras voces y evitar caer en las trampas que siguen atrapando a tantos cristianos hoy sin que se den cuenta. Santa Teresa creía que la mejor defensa contra el enemigo no era solo orar más, sino aprender a discernir. Decía que mucha gente confunde cualquier buen sentimiento o pensamiento aparentemente piadoso con Dios. Y es precisamente ahí donde el enemigo se aprovecha.
Por eso, enseñó un método sencillo pero profundo para descubrir la fuente de toda inspiración espiritual. El primer paso fue observar la fruta Teresa. Explicó que todo lo que viene de Dios produce paz, humildad, claridad y un mayor deseo de hacer el bien. Sin embargo, todo lo que viene del enemigo puede comenzar con entusiasmo, pero pronto trae inquietud, orgullo, confusión o prisa excesiva. Advirtió: si el fruto es amargo, la raíz no viene del cielo. Por eso, antes de actuar, siempre se preguntaba: ¿esta idea me acerca a Dios o me aleja de Él? El segundo paso fue prueba la paz interior. Teresa decía que la verdadera paz no es la ausencia de problemas, sino una firme sensación de estar en el camino correcto, incluso en medio de las tormentas. Cuando algo venía de Dios, sentía una paz profunda, casi como un cimiento que sostenía su corazón. Pero cuando venía del enemigo, podía haber una emoción inicial, pero pronto surgía una pesadez, una inquietud, una sensación de que algo estaba fuera de lugar. El tercer paso fue confrontarnos con la palabra de Dios y la enseñanza de la Iglesia. Nada que provenga verdaderamente del Señor contradice las Escrituras ni la doctrina. Santa Teresa advertía que el enemigo es astuto y puede incluso disfrazarse de ángel de luz, usando palabras hermosas y argumentos aparentemente correctos para justificar desviaciones. Por ello, mantuvo una constante costumbre. Antes de aceptar una inspiración, buscaba confirmación en la Biblia, en 1900, la oración profunda, y cuando era necesario, en el consejo de un director espiritual. Este método, dice, ha salvado a innumerables almas de caer en peligrosas ilusiones, porque el enemigo no siempre ataca directamente. A menudo ofrece atajos espirituales que parecen más fáciles, pero nos desvían del camino verdadero. Además, Santa Teresa nos recordó que el discernimiento no consiste solo en reaccionar ante algo extraño, sino en vivir con proactividad. Esto implica cultivar la intimidad diaria con Dios para que nuestra sensibilidad espiritual esté siempre alerta. Así como alguien acostumbrado a escuchar una voz reconoce cualquier imitación, un cristiano que conoce la voz del Señor reconoce rápidamente cuando algo anda mal. También recomendó 3 prácticas diarias para mantener vivo este discernimiento: oración profunda y silenciosa, que va más allá de recitar palabras y profundiza en el diálogo íntimo con Dios; examen de conciencia nocturno, repasando el día para identificar dónde qué habló Dios y dónde trató de infiltrarse el enemigo; lectura espiritual, especialmente de las Escrituras y de los escritos de los santos, para mantener el corazón nutrido con las verdades eternas. Con estas herramientas, el cristiano no solo identifica las acciones del enemigo, sino que también fortalece sus defensas para no encontrar más brechas. Y aquí es donde su mensaje cobra aún más fuerza para nosotros hoy. Porque cuando se aplican estos principios, la vida espiritual cambia notablemente. La oración se profundiza, las tentaciones disminuyen y la presencia de Dios se hace más evidente en la vida diaria. Pero esto nos lleva a otra pregunta: ¿cómo se transforma la vida de una persona de forma tan radical al aplicar estas enseñanzas? ¿Qué sucede realmente cuando el alma cierra las puertas al enemigo y le da pleno espacio a Dios? Eso es exactamente lo que vamos a ver ahora, y os daréis cuenta de que este cambio no solo es posible, sino que está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a dar el siguiente paso. Cuando alguien empieza a aplicar las enseñanzas de Santa Teresa, algo sutil pero poderoso empieza a suceder. Al principio, puede parecer un simple cambio de actitud, pero con el tiempo, la diferencia se hace inconfundible. Es como si el alma, antes envuelta en niebla, volviera a ver el horizonte con claridad. La oración, que antes parecía pesada y sin vida, adquiere un sabor diferente. No es que todos los problemas desaparezcan de repente, ni mucho menos, pero surge una nueva fuerza interior para afrontarlos. La persona se siente anclada en algo firme, y esta seguridad brinda una paz que no depende de las circunstancias,
La presencia de Dios deja de ser un simple concepto y se convierte en algo que se experimenta. Pequeñas tentaciones que antes tenían poder ya no encuentran el mismo fundamento. Actitudes que antes surgían casi sin pensar, como reaccionar con irritación o ceder a la pereza espiritual, comienzan a perder fuerza. Es como si el terreno del alma se limpiara y protegiera a diario. Santa Teresa decía que esta transformación no es fruto únicamente del esfuerzo humano, sino de la cooperación entre la gracia de Dios y la sincera disposición del corazón. Cuando una persona se abre a la vigilancia y al discernimiento, no solo se protege a sí misma, sino que crea espacio para que Dios mismo actúe con mayor intensidad. Otra señal de este cambio es un creciente deseo de buscar al Señor con mayor profundidad. El alma empieza a sentirse incómoda con lo que antes parecía normal. Conversaciones vacías, distracciones excesivas, tiempo perdido en cosas que no edifican. Y al mismo tiempo, crece el placer del silencio, de la oración, de meditar en la palabra. Y esta transformación no se limita al interior. Gradualmente, se extiende a la forma en que una persona trata a los demás. La paciencia aumenta, la compasión se profundiza, e incluso las relaciones más difíciles comienzan a manejarse de manera diferente. Es como si el Espíritu Santo comenzara a moldear, desde adentro hacia afuera, cada pensamiento y cada gesto. Pero quizás el aspecto más impactante es la constante conciencia de que la vida espiritual es una verdadera lucha. Quienes experimentan esta transformación ya no se engañan creyendo estar a salvo. Al contrario, comprenden que la vigilancia diaria es esencial y, paradójicamente, esta conciencia no trae miedo, sino libertad, porque la persona sabe que ya no lucha sola. Y es precisamente aquí donde surge el siguiente paso, el que transforma todo este aprendizaje en acción práctica inmediata. Porque comprender no basta, hay que actuar. Y, a continuación, daremos ese paso juntos, poniendo en práctica una acción espiritual que puede marcar el inicio de este cambio también en tu vida. Ahora que entiendes cómo actúa el enemigo y cómo Santa Teresa nos enseñó a discernir y cerrar las puertas que intenta abrir, ha llegado el momento más importante: actuar. Porque el conocimiento sin acción es como una espada envainada. Puede proteger, pero solo si se usa. Santa Teresa no quería que sus discípulos fueran simplemente informados, sino transformados. Y sabía que el primer cambio comienza en el corazón, ante Dios. Por eso, uno de los ejercicios que más recomendaba era detenerse por unos instantes, guardar silencio y pedirle al Espíritu Santo que revelara cualquier área donde el enemigo ya se hubiera infiltrado. Cierra los ojos ahora. Respira hondo. Imagínate ante Cristo, que te mira con amor, pero también con la claridad de quien todo lo ve. Pregunta: Señor, muéstrame dónde le he dado espacio al enemigo. Muéstrame los pensamientos, actitudes o hábitos que han debilitado mi comunión contigo. No te alarmes si, en este momento, te vienen a la mente pequeñas cosas. Una excusa repetida para no orar, un rencor de larga data, un pecado aceptable que mantienes habitualmente. Santa Teresa decía que, a menudo, es precisamente en estos detalles donde el enemigo construye fortalezas. Tras este momento de revelación, viene la segunda parte, la entrega. Presenta ante Dios, con sinceridad, cada punto que Él te ha revelado. Pide perdón, pero también la fuerza para cambiar. Y si es posible, comprométete con un acto concreto. Retomar una oración olvidada, confesarte, reconciliarte con alguien o establecer un momento diario de verdadero silencio. Este acto de rendición y decisión es como cerrar con tus propias manos esa puerta lateral por la que el enemigo suele entrar. Y cuanto más firme sea tu decisión, más protegido estará tu ser interior. Pero no se equivoquen, esta batalla continúa. Por lo tanto, lo que haremos a continuación es esencial para mantener esta protección activa y en crecimiento. En la próxima sesión,
aprenderán sobre una oración poco conocida que, según Santa Teresa, es tan poderosa que el enemigo teme escucharla. Una oración que no solo protege, sino que fortalece todo el territorio espiritual que rodea a quienes la rezan con fe. Y si quieres permanecer firme en este camino, asegurándote de que el enemigo ya no encuentre ninguna oportunidad, necesitas estar presente para escuchar y aprender esta arma espiritual. De eso hablaremos a continuación. Antes de terminar, quiero que tengan algo en mente. Todo el conocimiento que hemos compartido aquí es solo el comienzo de un viaje mucho más profundo. Santa Teresa no solo identificó las brechas del enemigo, sino que también enseñó cómo sellarlas con oraciones que actúan como verdaderos escudos espirituales. Y una de estas oraciones, poco conocida y poco enseñada, será el tema de nuestro próximo video. Esta oración, según ella, es tan temida por el enemigo que hace todo lo posible por mantenerla oculta. Es como una llave que no solo cierra puertas, sino que también fortalece cada rincón del alma y del hogar. Es sencilla, pero requiere dedicación, fe y constancia. Y quiero mostrarte paso a paso cómo usarla para protegerte no solo a ti mismo, sino también a tu familia y todo lo que Dios te ha confiado. Así que si quieres continuar este viaje, no lo pospongas. Haz clic ahora. Suscribir, activa la campana y asegúrate de recibir una notificación en cuanto se publique el próximo video. No dejes que la distracción, la misma que el enemigo usa para alejarte, te impida recibir esta próxima revelación. Y lo que es más, comparte este video con alguien que ames y que esté enfrentando una lucha espiritual silenciosa. Este mensaje podría ser justo lo que necesita para dar el primer paso hacia la liberación. Prepara tu corazón, porque lo que viene a continuación podría cambiar radicalmente la forma en que enfrentas la guerra espiritual cada día.